Aranza Fernández, la CONADECUS, una de las organizaciones que defiende a los consumidores, calcula ya las compensaciones que deberían obtener los consumidores por el caso de colusión de los supermercados en el mercado de los pollos. ¿Cuánto falta para esto? Aranza Fernández nos cuenta. Aranza, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Claro, es un cálculo en paralelo a lo que ya habíamos escuchado anteriormente, ¿no? Recordemos esta colusión de los pollos por el que la Corte Suprema declaró unas multas que ascienden a 16.000 millones de pesos, duplicando incluso el monto de la multa inicial. Pero este cálculo, como tú bien decías, es algo paralelo a esas multas, que es un cálculo preliminar que hace la ODECU. Lo que hizo la ODECU es finalmente calcular durante estos 4 años de colusión, entre el 2008 y el 2011, cuánto costó el pollo de acuerdo a distintos índices nacionales, internacionales, el INE, la ODEPA, etcétera, cuánto pagamos por el pollo durante esos años y finalmente también cuál fue la cantidad promedio que consumimos de pollo durante este periodo, la cantidad promedio por persona de consumo de este producto. Y finalmente la conclusión a la que llega esta organización de consumidores es que el monto que debería corresponder como indemnización y que deberían pagar estas 3 cadenas de supermercados acusadas de la colusión de los pollos es de 29.910 pesos, que debería recibir cada chileno mayor de 18 años. Eso quiere decir, son aproximadamente unos 15 millones de habitantes que son mayores de edad. Y finalmente, el monto de indemnización calculado de manera preliminar por la ODECU es de 400.000 millones de pesos. Para que esto ocurra finalmente y para que este dinero llegue a manos de las personas, ¿no?, hay 2 caminos, pero el más rápido, nos contaban desde la ODECU, es que ocurra un proceso voluntario colectivo. Es una especie de mediación liderada por el CERNAC, para la que deben participar las 3 cadenas acusadas infractoras en esta colusión de los pollos y finalmente poder llegar a algún acuerdo considerando este y otros estudios que han calculado la indemnización que debería corresponder como de alguna manera una forma de ¿no?, a los chilenos y de compensar el daño causado por la colusión en el precio de este producto básico, podríamos decir, no en la canasta familiar. Este estudio es preliminar, como yo les decía, ha considerado muchas variables, entre ellas el precio internacional y nacional del pollo, una estimación también anual del consumo de este alimento de los chilenos por parte de la ODEPA, cifras del INE, también la inflación durante estos 4 años y finalmente el resultado al que llega la ODECU es que los chilenos pagamos 200 pesos más por cada kilo de pollo que compramos durante estos 4 años, 200 pesos de más por cada kilo comprado. Y por lo tanto, finalmente llegan a este monto, a esta cifra, sí, por kilo, Iván, 200 pesos más por kilo. Finalmente, el cálculo que ellos hacen es que son casi 30.000 pesos los que debería recibir cada chileno como indemnización para de alguna manera compensar el daño que se hizo al bolsillo de cada hogar de los chilenos, porque estamos hablando del pollo, un producto básico en la canasta y en cualquier hogar, ¿no? Es algo que compramos todos muchas veces a la semana quizás, dependiendo de la cantidad de gente que vive en las casas, pero es un producto de alguna manera incluso indispensable, ¿no? ¿Está bien 30.000 pesos? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los consumidores? Algunos nos decían que está bien, otros opinan que quizás es muy poco. Conversamos, por supuesto, con varios consumidores. Yo los voy a invitar a escuchar esas impresiones y también las declaraciones del presidente de la ODECU, Estefan Larenas, que nos explica de alguna manera cómo se llegó a ese cálculo que ellos dicen incluso es conservador. Escuchemos. El requisito central es que, en este caso, el proveedor, el infractor, tenga la voluntad de sentarse a conversar y de reparar el daño al consumidor. Nosotros pensamos que con todos los fallos que han habido, tanto del Tribunal de Competencia como de la Corte Suprema, ya no hay vuelta que darle, o sea, están sancionados por 21 millones de dólares y por lo tanto hoy día lo que debía hacer el supermercado es sentarse y reparar al consumidor. Es decir, esa actitud es la que los consumidores esperamos todos. Bueno, en realidad igual tuvieron harta diferencia entre lo que tienen que pagar de multa con lo que ganaron, pero sin embargo yo creo que 30.000 pesos es harto bueno, porque es todo Chile, me imagino. Sí, todos los mayores de 18 años. Exactamente, entonces, bueno, mira, algo es algo.
esa es la verdad. ¿A usted qué le parece? No, sin duda. ¿Cuánto fue lo del papel tissue? Fueron como 7 lucas. 7.000 pesos. Hay una diferencia sin duda. Sí. Sí, que se está acercando a lo que debiese ser. No, me parece que sería mejor que trataran de prohibir que pasaran ese tipo de situaciones más que andar indemnizando a la gente por cosas cada vez que pasa algo. Porque con 30.000 pesos uno no hace nada. Y yo solo mi manera de pensar, porque 30.000 pesos por los coludios, y ellos ¿cuánto ganaron? Millones de plata, ¿no? Claro, recordemos que aquí son 3 cadenas las que están acusadas de esta colusión, pero para llegar finalmente a que estas 30.000 pesos o el cálculo que se logra hacer por parte del CERNAC o las instituciones correspondientes se paguen finalmente, las recibamos nosotros en una cuenta o podamos ir a cobrarla, hay 2 caminos, como yo te decía, Iván. El camino largo es hacer una demanda colectiva que podría durar varios años para que finalmente las cadenas paguen algún monto de indemnización al que se pueda llegar y acordar, ¿no? Pero el más rápido, y es el que también está llamando e intentando llamar la ODECU, es hacer un proceso voluntario colectivo. Para esto, yo les comentaba también, tiene que estar, por supuesto, la voluntad de las 3 cadenas de supermercados acusadas a sentarse a conversar para poder llegar a un monto. Lo que ha sido, según nos contaban desde el CERNAC, también desde la DECU, ha sido un poco más complejo que, por ejemplo, lo que pasó en el caso del papel confort. Ahí hubo un proceso voluntario colectivo, claro, donde la empresa CMPC se sentó en una mesa a conversar, mediados por el CERNAC, y finalmente se llega al monto que todos conocemos, ¿no? Eso ha sido más difícil en este caso, de alguna manera. Los supermercados aún incluso no reconocen ser infractores, entonces la verdad es que ha sido un avance y una conversación un poco más lenta, pero de todas maneras es el llamado que hace la ODECU un poco a los supermercados a sentarse a esta conversación para finalmente poder llegar a un monto de indemnización a los chilenos. Iván. Eso hace una diferencia fundamental, porque en el caso del papel confort, CMPC se autodenunció, es decir, reconoció de inmediato, y después la otra empresa que estaba vinculada también se autodenunció más tardíamente. Ahí había un reconocimiento explícito y de alguna manera eso allanó la posibilidad de hacer esta compensación, que eran 7.000 pesos y que muchos nos reíamos porque a lo mejor era poco, pero acumulado eran algo así como 150 y tantos millones de dólares, no era tan poca plata. En este caso, ninguna de las cadenas ha reconocido nunca, en ninguna parte del proceso, su responsabilidad. Siempre han defendido sus argumentos en términos de que era imposible haberse coludido para este mercado, cuestión que perdieron, desafortunadamente para ellos, en el Tribunal de Libre Competencia y luego en la Corte Suprema. Ahí hay una diferencia muy sustantiva, ¿no? Exactamente, porque eso hace que finalmente el monto de indemnización, o que exista una indemnización, que nosotros podamos cobrar de alguna manera algún monto como concepto de compensar los daños que se hizo al bolsillo, es más lento, ¿no? Pero de todas maneras está este estudio preliminar, deberían ser 30.000 pesos de indemnización en un principio. Por supuesto vamos a esperar qué ocurre, si es que ocurre esta mesa voluntaria, ¿no?, para poder llegar a algún monto y de alguna manera poder compensar el daño que se ha hecho con este u otro monto. 30.000 pesos para algunos está bien, para otros es muy poco, pero la verdad es que por supuesto que los consumidores esperan de alguna manera que se les devuelva ese daño que se hizo al bolsillo finalmente de los hogares chilenos, Iván. Vamos a ver, por lo menos las asociaciones de consumidores parecen no querer soltar el tema de ninguna manera. Muchas gracias, Aranza. Buenas tardes. Buenas tardes.